¿Qué tal? Bienvenidos. Somos el Podcast Teolos, un lugar donde hablamos de teología. Estamos hablando también de temas que nos competen a todos como cristianos. Y también puede ser el caso también a personas que no sean cristianas, que quieran conocer o estén incursionando en conocer a la persona de Dios. Recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada, eh, estuvimos hablando un poco sobre la persona de Mateo y también estuvimos hablando de cómo es que él creó este evangelio y cómo él hizo una estructura en su propio libro para hablarnos de la persona de Jesús de Nazaret, dándonos todas las evidencias posibles para que un judío estuviera completamente seguro en que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Vimos que la primera evidencia contundente que muestra Mateo es un árbol genealógico que consta en secciones de 14, refiriéndose a la persona de David, y que une a dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento para los judíos, como es Abraham y como es David. También estuvimos hablando un poco del ministerio de Jesús, la importancia que tenía y que al mismo tiempo Mateo, con un pensamiento judío, hacía alusiones de lo que sucedía o sucedió más bien en el Antiguo Testamento con Moisés, con algún profeta, y lo conectaba al ministerio de Jesús, mostrando que Jesús es mayor y es mejor y es, ahora sí que, vaya, el Cristo, el ungido de Dios. Bueno, el día de hoy estaremos comenzando ahora con el Evangelio de Marcos. Igual vamos a particionar en dos partes. Este lunes y el otro vamos a estar hablando de este Evangelio, pero hoy comenzamos a hablar sobre el autor en primera cuenta para que podamos comprender en su totalidad el contexto de cómo está direccionado o a qué tipo de audiencia estaba esperado que iba a leer esta carta del autor de Marcos. Y pues para esto presento claro a mis hermanos y amigos Alonso Rangel, Mario Saucedo. Y Alonso, ¿qué nos puedes platicar un poco sobre este autor que es Marcos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, primeramente. Y sí, para iniciar este tema, esta introducción respecto a este autor llamado Juan Marcos, ¿no? Sería, por así decirlo, el nombre completo. Primeramente, la audiencia a la que va dirigida todo este evangelio, podríamos resumirla en una audiencia constituida principalmente por romanos y personas de naciones gentiles, así como aquellos que se convirtieron al cristianismo en aquel entonces de manera reciente. Muy probablemente todos ellos habitaban en Roma y alrededor de pues, todo lo que es el Imperio Romano, ¿no? Las extensiones, los alrededores, por así decirlo. También se cree que Marcos pudo haber estado con Pedro en Roma y haber pasado por tribulaciones, un periodo que estuvo muy marcado por eso y muchas pruebas de fe. Y por medio de esto lo pudieron usar para motivar o ayudar a los cristianos que estaban en aquel entonces. Dentro de los otros datos curiosos o de más información que podemos encontrar por parte de Marcos, está que, pues primeramente no fue un discípulo como tal de Jesús, pese a que los apóstoles fueron los testigos principales o más importantes de Jesús. Juan Marcos no debería de tener algún problema por él ser el que recopiló de manera colectiva y personal el testimonio de lo que hizo Jesús aquí en la tierra. También podemos encontrar que se le menciona a él reiteradas veces en el Nuevo Testamento. Por mencionar una situación, es en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, cuando se habla sobre la iglesia primigenia, orando en la casa de
de una señora, que esta vendría a ser la madre de Juan Marcos, ¿no? También se menciona que tuvo una amistad profunda con el apóstol Pedro. También se menciona que el Evangelio de Marcos tuvo muchos detalles muy explícitos en lo que se refiere a las obras de Jesús. Recordemos que ese es el enfoque, por así decirlo, pero hablaremos más adelante de eso. También se menciona en el libro de Hechos que el apóstol Pablo trabajó codo a codo, digámoslo así, con él. E incluso se sabe que tuvieron una pequeña riña, ¿no? Una diferencia de ideas en las cuales Pablo no estaba de acuerdo con el proceder de Marcos, y todo un tema, un drama muy interesante que se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Entonces, si les interesa o quieren saber un poquito más de cómo estuvo la situación, pues pueden leer esa porción de la Biblia y darse una idea de lo que andaba pasando, ¿no? Evidentemente, pese a este conflicto, pues lo que es la relación de Marcos y Pablo nunca se desmoronó o se alejaron o algo así. Sí. De hecho, en reiteradas ocasiones, el apóstol Pablo enfatiza su cariño y su cuidado y su amor hacia Marcos. Entonces, tenemos estas menciones y podemos ver que claramente es una persona que estuvo muy presente en gran parte de la historia de la iglesia. Entonces, con esto me gustaría culminar un poquito de lo que hizo el autor de, de lo que, de lo que es el Evangelio de Marcos. De hecho, está interesante eso que tocas, Alonso, porque, por ejemplo, en los cuatro tenemos 4 evangelios en total. 2 sí fueron discípulos directos de Jesús, que fueron Juan y Mateo. Y los otros 2 evangelios fueron no discípulos directos de Jesús, sino que más bien sacaron testimonio, vaya, de otros testigos. En este caso, por ejemplo, Lucas recopiló, como buen historiador, recopiló la información de diversos testigos que sí estuvieron presentes en la vida de Jesús, pero lo interesante, como mencionas, de Marcos, es que él tuvo una amistad muy profunda con el apóstol Pedro. De hecho, también, como dato curioso, el Evangelio de Marcos a veces se le asocia como el Evangelio de Pedro, precisamente porque muchas menciones que habla Marcos fueron ahora sí que hechos que solamente pudieron haber sido vistos por alguien que estuvo tan cercano a la vida de Jesús. Y como Marcos llegó a ser discípulo de Pedro, podemos, ahora sí que por también la costumbre y la tradición que se conoce, podemos decir que Pedro fue quien dictó o les dio las palabras para que Marcos escribiera su evangelio. Ahora, a mí me gustaría también agarrar un poco el enfoque de cuál fue la audiencia a la que se dirigió Marcos. En los capítulos pasados vimos que Mateo se dirigía a una audiencia judía, pero en el caso de Marcos se dirige exclusivamente a gentiles. ¿Cómo podemos ver esto? Si nos damos cuenta, en Mateo utiliza muchas citaciones indirectas y directas de pasajes del Antiguo Testamento. Habla de costumbres judías que no las explica porque como su audiencia es judía, se entiende, ahora sí que ¿cómo puedo decir? Lo da por hecho. Lo da por hecho, exactamente. Lo da por hecho de que mi audiencia ya sabe de qué estoy hablando. En cambio, Marcos no es así. Cuando habla de ciertas situaciones, de ciertas costumbres judías o palabras, las explica porque sabe que esa audiencia no las va a entender. Uno de estos lo encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 41. Se los voy a leer rapidito. ¿Qué dice? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí Marcos está traduciendo una palabra que era común utilizado en los judíos para dar a entender, para explicarles qué es lo que Jesús está queriendo, qué es lo que está queriendo decir, está traduciendo. Hay otros pasajes en la que también Marcos está explicando, por ejemplo, dónde es la geografía del lugar,
explica algunas costumbres. Entonces, por esto podemos darnos también a entender exclusivamente a gentiles. Ahora, como dato curioso, hay una parte interesante que se encuentra tanto en Mateo como en Marcos, pero que Marcos omite a propósito. En Marcos 6, versículo 7 al 11, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Versículo 9, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen hasta que salgan de aquel lugar. Y les dijo, bueno, y por ejemplo, y en Mateo 10, me voy a regresar más poquito ahí para culminar ya el tema de la audiencia. Mateo hace una mención de que Jesús dice explícitamente de que no vayan a predicar a samaritanos y a gentiles. Y Marcos omite esto. ¿Por qué? Porque su audiencia es gentil y quiere dar a entender que ellos están incluidos, ahora sí que en el nuevo pacto. Entonces, como dato curioso, solamente quería mencionar este tema y que es importante saber el contexto a la audiencia a la que está dirigiendo, por qué ciertas matices o ciertas palabras que Mateo explica o omite y en qué contexto o propósito da. A mí me gusta ver este evangelio como el evangelio de un misionero, como el evangelio de una persona que se le da una segunda oportunidad. Sabemos por ahí los hechos que Juan Marcos estuvo en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo, pero llega un momento en que durante en este trayecto, Juan Marcos decidió pegar la retirada y dejó solo a Pablo y a Bernabé, causando que Pablo ya no quisiera volver a tener un viaje misionero con Pablo, pero Bernabé le tenía estima a Marcos y estaba, ahora sí que, hablando en su nombre, tratando de convencer a Pablo en que el segundo viaje misionero fuese también con Marcos, pero por estas riñas se tuvieron que separar Bernabé y Pablo. Por este mismo suceso, sabemos que Marcos terminó yéndose con los apóstoles, sobre todo con Pedro. Y como ahorita dijo Mario, ¿no? De ahí es donde proviene este evangelio, del conocimiento que tiene Pedro de la persona de Jesús y todo lo que vivió ahí. Pero también cuando se da de nueva cuenta este tercer viaje misionero de Pablo y cómo tenemos la información de las cartas paulinas ya en la cárcel, las últimas cartas, conocemos que hubo una reconciliación entre Pablo y Marcos y obviamente por esta información damos por entendido que terminó siendo entonces un misionero Juan Marcos, aquel que se fue porque se le hizo muy dura la carga, pero fue reconciliado y ahora sí vuelve a trabajar como misionero con Pablo. Y ahora, con todo esto yo quiero llegar a que cuando él se pone a escribir su evangelio, lo hace el más corto de todos y lo hace con un propósito único. Y eso lo vemos desde el primer versículo y el primer capítulo, ¿no? Evangelio de Jesucristo. Él solamente nos quiere mostrar en 16 capítulos lo más breve posible qué es el Evangelio de Jesucristo. Comienza con Juan Bautista y termina con que Jesús resucitó. Si es que consideramos únicamente la versión corta del final del capítulo 16, sin contemplar la versión larga. A esto me refiero a que llegamos hasta el versículo 8 o 9 del último capítulo. Como él tiene un corazón de misionero, él solamente va a quedarse poco tiempo en ciudades y está con la intención de que la gente conozca lo básico, conozca lo meramente esencial. De hecho,
lo mismo que genera esto es que tenemos el Evangelio con menos enseñanzas, pero es el que más tiene acciones. Entonces vamos a ver un libro que tiene mucha energía, en que pasó esto, luego sigue esto, luego sucedió lo otro, y Jesús estaba acá, y Jesús estaba acá. Y es todo un proceso inmediato, y todo con la simple idea de poner sencillo y simple qué es el Evangelio de Jesús. En palabras de el pueblo gentil, común y corriente. Y eso entonces a nosotros, cuando leamos a este autor, lo tenemos que leer entonces en dos funciones. Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque a Marcos se le dio una segunda oportunidad y Dios quiso utilizar a este hombre que desertó para escribir un evangelio. Y el segundo punto es que es el resumen más impresionante de qué es el evangelio. Unos pueden cuestionarse por qué empiezas de tal manera y por qué terminas de tal manera, y es porque él solamente está respondiendo una pregunta, y es, ¿qué es el evangelio? ¿Algo que quieran comentar de esto igual? Bueno, de hecho sí, me parece todo interesante, muy interesante lo que dices. Y me gustaría también abarcar el tema de el propósito, ¿no? Por el cual se hizo o se escribió más bien este evangelio. Hay varios, ¿no? Vamos a intentar señalarlos todos. El primero que podemos encontrar es que su propósito era representar por escrito el testimonio de los apóstoles sobre los hechos en vida, muerte y resurrección de Jesús. El énfasis era tal que el Evangelio muestra muchas veces con lujo de detalles lo que hace Jesús. Entonces, también podemos encontrar que se hace un registro amplio de sus enseñanzas y Marcos trata de representarlas de una manera, como ya lo comenté, muy detallada. Marcos también muestra a Jesús como el verdadero israelita. Por mencionar algunos capítulos y versículos que muestran esto, se encuentran en el capítulo 1, versículo 13 y capítulo 12, versículos del 35 al 37. Con verdadero israelita, ¿a qué me refiero? Con el israelita o cómo hubiera sido el pueblo de Israel si hubiera seguido fielmente la ley de Dios, ¿no? Si no hubiera sucumbido al pecado o hubiese sido tentado por él mismo. En los versículos que comentaba antes, que hacen alusión y que pueden ser una referencia para este punto, se encuentra uno en el cual Jesús pasa un tiempo muy largo, un periodo muy largo en el desierto donde el diablo lo tienta y él no cae ante esas tentaciones, sino que con la Biblia lo refuta, ¿no? También podemos encontrar que el israelita verdadero o el verdadero israelita, que es Jesús, invita al gentil o al no gentil a negarse a sí mismo y seguirlo, lo cual evidencia o pone una vez más el énfasis en que Él es el Cristo que debe de ser imitado y seguido. Y otro punto importante que se considera muy llamativo es que a Jesús se le relata aquí con un interés muy genuino para buscar a los gentiles. De manera tal que hay varias situaciones en este evangelio que nos muestran que Jesús verdaderamente quiere acercar el reino de los cielos también a los gentiles, no únicamente a los judíos. Aquí podemos ver que hay varios versículos que hablan al respecto, como se encuentran en el capítulo 11, versículo 17, y y el capítulo 15, versículo 39, que es la confesión final de Cristo como el Hijo de Dios. Este evangelio se centraba más que nada en la narración de los hechos poderosos de Jesús, haciendo uso de distintos recursos literarios para enfatizar dichos hechos. Por mencionar algunos, aquí los tengo. La descripción
de la descripción de los hechos que Marcos le dedica 22 versículos a la curación de una mujer inmunda y a la resurrección de la hija de Jairo. Si esto lo comparamos o lo contrastamos con otros evangelios que hablan de esta situación o de este evento, como es el Evangelio de Mateo, notaremos que en el Evangelio de Mateo solamente se utilizan 9 versículos para hablar de ambas situaciones, lo que nos da una idea muy amplia de lo que este Evangelio trataba de mostrar, ¿no? Trataba de enfatizar y trataba de detallar. También otro recurso que se utiliza muy comúnmente en este evangelio es la inserción de historias secundarias en historias principales. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos de ejemplo la misma situación de la hija de Jairo y esta mujer que padecía flujo de sangre. La historia principal es que Jesús iba a ver a la hija de Jairo. Sin embargo, aparece esta otra historia secundaria que es la de la mujer que andaba padeciendo flujo que se acercó a su manto, ¿no? Y fue sanada. Por último, me gustaría comentar que por parte de los apóstoles se hace una afirmación de que Jesús es el Cristo. Y esto lo podemos encontrar por parte de Pedro en el capítulo 8, versículo 29. ¿Quisieran complementar con algo más, muchachos? Sí, de hecho, me gustaría hacer un poco de eco de lo que dijo hace rato Antonio, nomás retomando un poquito lo que dijo sobre el tema de la restauración de Marcos. Me encanta ver cómo Marcos precisamente llega con el apóstol Pedro, que es la persona perfecta para poder hablar de ese tema, porque Marcos desertó en una misión, no pudo con la carga. Y llega, curiosamente, con el mismísimo apóstol que también desertó cuando las cosas estaban más feas en la vida de nuestro Señor. Fue la persona que más habló y dijo, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a estar ahí, si tengo que dar mi vida y caminar directamente donde tú estás, yo lo doy. Y me imagino a Jesús diciendo, con esa cara con cara de misericordia, diciendo, ay, Pedro, 3 veces me vas a negar. Y dicho y hecho, desertó. Y vemos en el Evangelio de Juan que Jesús restaura a Pedro y 3 veces. Entonces es interesante cómo Dios trae a Marcos directamente con el mismo apóstol que también desertó y da la peor manera. Y podemos ver precisamente en este evangelio la restauración de Marcos como misionero, como cristiano, y cómo es importante, retomando lo que dices tú, Alonso, de que Cristo debe ser imitado y seguido. Por eso este evangelio tiene una importancia tan importante para nosotros como cristianos, porque vemos conectores muy fuertes en todo el evangelio. Como decía Antonio, es uno de los evangelios, bueno, es el evangelio más corto y aparte es el evangelio que menos enseñanzas tiene. Vemos conectores interesantes que se dice, y luego, y luego dijo, y mencionó, y regañó, y enseñó, y vinieron, y pasó esto, y pasó aquello. Vemos tantas acciones tan rápidas que yo a veces digo, oye, ¿cómo estamos yendo muy rápido? Tranquilízate. Quiero conocer un poquito más. Pero es que Marcos lo que se enfoca es que el Evangelio tiene implicaciones prácticas. Y como cristianos creo que nos debería hacer eco con respecto a lo que dice Pablo en Gálatas 5, de que debemos dar fruto así como Cristo nos mostró el fruto que debe tener un creyente al momento de imitarlo. Y aquí es donde ya quiero entrar al tema de cómo Marcos divide su libro. Hay un bosquejo, el bosquejo de Marcos se divide en dos. Del capítulo 1 al capítulo 10 vemos que Jesús fue enviado para servir. Vemos que hace puros milagros. La alimentación de los 4,000, la sanación de un ciego, vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro,
Vemos un poco de enseñanzas, las parábolas de la semilla, del sembrador. Vemos bastantes aquí milagros que hablan de muchas sanidades. Jesús sirviendo al pueblo de Dios. Y luego llegamos al capítulo 11. Del capítulo 11 al capítulo 16, vemos que ya aquí el enfoque cambió un poco. Y es que Jesús no solamente fue enviado para servir, sino que fue enviado para salvar. ¿Qué hay en esos capítulos del 11 al 16? ¿Cuáles son las temáticas? En el capítulo 11 empieza con la entrada triunfal en Jerusalén. Aquí vemos a nuestro Señor entrando a Jerusalén. Inmediatamente cuando llega vemos la maldición de la higuera estéril. Y entonces es cuando ocurre el tema de la purificación del templo. Aquí nos llama la atención porque sí hay una enseñanza de parte de Jesús más adelante en los versículos 20 al 24, pero la importante es la acción. Jesús, aquí vemos a diferencia de Mateo, que Marcos no dice qué capítulo y versículo del Antiguo Testamento Jesús está cumpliendo aquí. Aquí está diciendo, miren al Cristo que debemos imitar y está entrando a Jerusalén en un pollino, como un rey. Y el momento que entra, dice, al día siguiente, versículo 12, tiene hambre, mira a una higuera que está en periodo de dar fruto y no tiene fruto. Inmediatamente Jesús la maldice y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y después ocurre la purificación del templo. Hay una conexión que está queriendo mostrar Jesús aquí, que debe haber fruto en el creyente, que no debemos ser como esta higuera, que aparenta dar fruto, que aparenta que va a dar fruto, pero no hay. Y esto lo conecta con el tema de la purificación del templo. Entonces aquí vemos que hay una importancia muy fuerte para el tema de la purificación del creyente de Israel y sobre todo el énfasis salvífico que hay, porque es cuando empieza a llegar el tema de los labradores malvados, la autoridad de Jesús, el tema de la resurrección, cuando empieza a hablar de las señales del fin, todo esto ya empieza ahora sí entrar un poco más a la enseñanza de cuál es el tema de la salvación, inclusive la segunda venida de nuestro Señor. ¿Algo nos quieran comentar, chicos? Tratando de llegar a la porción práctica de todo esto y llegar a aterrizarlo, diríamos, y todo esto, ¿qué, no? ¿A qué llegamos? Creo que yo podría plantear a lo mejor dos puntos. El primero es, cada cristiano tiene en su mente algo que definiría como el Evangelio. Porque decimos que uno es cristiano porque cree en el Evangelio, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo es tu Evangelio? ¿Cómo lo comenzarías y cómo lo concluirías? ¿Lo harías igual que lo hace Marcos? ¿Lo harías iniciando, a lo mejor con esta misma frase que dijo en el primer versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? Creo que muchos comenzaremos de esa manera, pero tu segundo versículo sería hablando del profeta Juan el Bautista. ¿Hablarías tú de él para mencionar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú tendrías la misma mente que Marcos al momento de explicarle el Evangelio a otra persona? Creo que sería así que un empujoncito a todo creyente a que analice el contenido de Marcos y vea cómo es que él, siendo un misionero, siendo alguien que viajaba mucho, presentaba el Evangelio a otras personas. Y si tú lo predicas igual que él, tú lo crees igual que él. El segundo punto que quisiera marcar aquí es, veamos todo el panorama de Marcos. No nos quedemos únicamente con, es el más corto, no tiene sentido de leerlo. Es el que menos enseñanzas tiene. ¿Para qué lo veo? Mejor me voy a Lucas, que es el que tiene más contenido de parábolas, de datos más únicos que otros. O me voy con Mateo porque quiero conocer más el Antiguo Testamento. O me voy con Juan porque quiero ver la persona de Cristo como el Hijo de Dios, como el Logos, la palabra. Bueno, podemos ver Marcos
con un corazón en que Jesús vino al mundo a servir y a salvar a vil pecadores como nosotros. Vamos a poder observar en Marcos el costo que le costó, valga la redundancia, a Jesús. Podemos observar lo que a él le costó trabajar arduamente un sábado, desvelarse el domingo en la madrugada orando al Señor, para que al día siguiente, más temprano que todos, levantarse para seguir haciendo el ministerio. Es incansable todos los días del ministerio de Jesús. Si nos decimos ser seguidores de Jesús, deberíamos de vivir como Él, ¿no? Deberíamos entonces hacer un reflejo de un trabajo arduo, pesado, difícil, en que deberíamos de desgastarnos por orar con el Señor, por trabajar por las personas, ayudar al necesitado, predicar a toda persona cuando vemos en necesidades, tratar de imitarlo lo mejor posible. Creo que con eso serían dos muy buenos puntos para meditar en esta semana, de aquí al siguiente lunes, en lo que vamos a estar hablando ya más a detalle dentro de este evangelio. Pues bueno, con eso concluimos el día de hoy. Dios les bendiga.